La historia de Japón de este mes se centra en la restauración Meiji, como ya hicimos la última vez. La restauración Meiji fue un movimiento para derrotar al shogunato Tokugawa y modernizar Japón que tuvo lugar al final del periodo Edo. Anteriormente, he explicado que la alianza entre Satsuma y Choshu incluía los esfuerzos de Satsuma por devolver a Choshu a la escena política de Kioto. En esta etapa, el movimiento aún no se había convertido en un movimiento para derrotar al shogunato. Echemos un vistazo a los movimientos del shogunato durante el periodo en que se formó la alianza de Sacho. Tras la formación de la alianza con Sacho, se planeó un segundo intento del shogunato para derrotar a Choshu. Sin embargo, el clan Satsuma, que contaba con una gran fuerza militar, no quiso enviar tropas al shogunato porque había hecho una alianza con Choshu y prometió permanecer neutral. Las fuerzas del shogunato, cansadas de la batalla, siguieron perdiendo terreno frente a las desesperadas fuerzas de la Choshu. El 20 de julio de 1866, el shogun Yasuhide, que supervisaba las fuerzas del shogunato en el castillo de Osaka, murió por enfermedad. Yoshinobu Itotsubasi estaba decidido a entrar en batalla y derrotar el mismo a Choshu. Sin embargo, cuando se enteró de que el castillo de Kokura había caído, canceló su campaña y pidió a la corte imperial que organizara una tregua con Choshu. El siguiente shogun no fue otro que Yoshinobu Itotsubasi, a quien las altas esferas del shogun propusieron ser el siguiente shogun, pero Yoshinobu rechazó la propuesta. Se dice que esto se hizo para facilitarle la conducción política, como si se hubiera convertido en un general a instancias de todos. Tras convertirse en shogun, Yoshinobu implementó una serie de reformas. La debilidad del ejército del shogunato, que se puso de manifiesto en la reciente batalla con Choshu, se debía en parte a un equipamiento anticuado, por lo que trajo un préstamo de $2,5 millones de Francia, y asesores militares para transformar el ejército en una fuerza al estilo francés. La administración de Yoshinobu hizo hincapié en la gestión gubernamental que incorporaba la corte imperial, y el propio Yoshinobu pasó la mayor parte de su tiempo en Kioto tras convertirse en shogun. Quería utilizar el poder de la corte imperial como telón de fondo para tomar el control de la política. En diciembre de 1866, el emperador Komei murió repentinamente. El emperador Komei era un gran xenófobo, y fue el mayor obstáculo para que Japón abriera relaciones diplomáticas con países extranjeros. Por esta razón, se rumoreó en aquella época que el emperador Komei podría haber sido envenenado. El año 1868 fue el de la promesa de abrir el puerto de Kobe, tal y como se estipulaba en el Tratado de Amistad y Comercio entre Japón y Estados Unidos, y Yoshinobu estaba en disposición de cumplir esta promesa a toda costa. En marzo de 1867, Yoshinobu explicó al ministro de Ultramar que llevaría a cabo definitivamente la apertura del puerto de Kobe bajo la responsabilidad del shogun. Esto aún no había sido aprobado por la corte imperial, y quedaba a la entera discreción de Yoshinobu. Saigo, Okubo y otros miembros del clan Satsuma querían cambiar a un sistema político que combinara los clanes y el shogunato, con la corte imperial en el centro. La decisión de Yoshinobu fue en parte para frenarles, y en parte para mostrar al mundo que el shogunato tenía el poder político. Saigo y Okubo, del clan Satsuma, convocaron a Isamitsu Shimafu, del clan Satsuma, a Munenari Date, del clan Uwajima, a Yodo Yamauchi, del clan Tosa, y a Shungaku Matsudaira, del clan Echizen, a Kyoto, y planearon celebrar una reunión para discutir los problemas de Choshu y del puerto de Kobe. Fue una postura que no permitió a Yoshinobu abusar de su poder. Esta reunión se denominó Reunión de las Cuatro Partes. Esta reunión de los cuatro climas se vio de nuevo empañada por un choque de opiniones entre Yoshinobu e Isamitsu Shimafu. La opinión de Isamitsu era que había que tratar primero el asunto de Choshu, mientras que la de Yoshinobu era que el asunto de la apertura del puerto de Kobe, cuyo plazo se acercaba, era el más importante. Como jefe de gobierno, Yoshinobu tomó medidas desesperadas para solucionar el asunto de la apertura del puerto de Kobe, que había prometido ejercer en el extranjero. La corte imperial se negó obstinadamente a abrir el puerto de Kobe por voluntad del emperador fallecido. El propio Yoshinobu fue a la corte imperial, y presionó para que se le permitiera abrir el puerto de Kobe. Yoshinobu dijo: "Si no se aprueba la apertura del puerto de Kobe, asumiré la responsabilidad y me haré el seppuku aquí a partir de ahora. Las negociaciones con los países extranjeros deben ser hechas por ustedes mismos". La corte imperial se molestó mucho, y dio a Yoshinobu la orden real de abrir el puerto de Kobe. Esta acción de Yoshinobu aplastó la posibilidad de un gobierno de coalición entre el shogunato y los dominios, centrado en la corte imperial, como habían planeado Saigo y Okubo. A los ojos de Saigo y Okubo, Yoshinobu parecía pensar que solo el shogunato debía estar en el poder.
En este punto, Saigo dio un claro giro de la política conjunta con el shogunato a la idea de derrocar al shogunato. Así, los clanes Satsuma y Chosu comenzaron a preparar el derrocamiento del shogunato. Takamori Saigo, del clan Satsuma, se acercó al militante del clan Tosa, Taisuke Inoue, más tarde Taisuke Itagaki, y llegó a un acuerdo secreto según el cual si el clan Satsuma iniciaba una guerra contra el shogunato, el clan Tosa respondería. Inoue regresó inmediatamente a Tosa y persuadió firmemente a Yodo Yamauchi, el señor del dominio, para que se uniera a Tosa en el movimiento para derrocar al shogunato. Yodo fue persuadido por el entusiasmo de su criado favorito, Inoue, y accedió a esta persuasión. Sin embargo, la familia Yamauchi de Tosa se sentía en deuda con los Tokugawa, y no podía unirse al movimiento para derrotarlos. Ryoma Sakamoto presentó a su vasallo de Tosa, Fujiro Goto, una propuesta para el retorno del poder del shogunato a la corte imperial. Goto estaba convencido de que este era el camino que debía seguir Tosa, que tenía una deuda de gratitud con los Tokugawa, y propuso este plan a Yodo Yamauchi. Yodo Yamauchi quedó tan impresionado con este plan que lo convirtió en la política del clan Tosa. También dejó claro que si el shogunato rechazaba este plan, él se uniría al movimiento para derrocar al shogunato. Saigo, del clan Satsuma, que se inclinaba por derrocar al shogunato, al principio se sintió desconcertado por esta propuesta, pero accedió a ella porque era imposible que Yoshinobu estuviera de acuerdo. En octubre de 1867, Yodo Yamauchi presentó al shogun Yoshinobu una propuesta escrita para la transición del poder. ¿Qué aceptación de esta propuesta por parte de Yoshinobu? Yoshinobu era consciente de que Satsuma y Chosu habían unido fuerzas para promover la campaña contra el shogunato. Si entregaba el poder a la corte imperial, Saigo y los demás no tendrían excusa para emprender acciones militares. También se dice que la corte imperial no era capaz de gestionar el gobierno, y esperaba que Keiki se encargara de la política durante un tiempo. Yoshinobu tenía la intención de continuar como shogun, pero Tatewaki Komatsu, del clan Satsuma, le convenció para que renunciara a su cargo. Tal y como había predicho Yoshinobu, la corte imperial se sintió muy avergonzada por la petición de devolución del poder, y el shogunato se encargó de administrar el gobierno durante un tiempo. Sin embargo, Tomomi Iwakura, el clan Satsuma y el clan Chosu estaban preparando una campaña contra el shogunato. En primer lugar, tramaron un golpe de estado dentro de la corte imperial. El anterior emperador había desaparecido, y el emperador Meiji solo tenía 15 años. Y los aristócratas que ostentaban el poder en la corte imperial eran casi todos personas que estaban en deuda con Yoshinobu. Era necesario eliminar de la corte imperial a esta persona que no era capaz de administrar el gobierno y apartar a Yoshinobu del poder. En este artículo, he explicado el proceso hasta el momento en que se aceptó la gran reforma política. En el próximo artículo, explicaré la guerra de los Boshin. Si lo disfrutas, suscríbete a mi canal y dale a me gusta a mi página.